proinflamatorias, también vimos citocinas antiinflamatorias, vimos interferones de tipo 1, tipo 3. Además vimos las quimiosinas, que son las que inducen quimiotaxis. Entonces, ahora vamos a ver los mediadores químicos de la inflamación. Uno de los más conocidos es la histamina. ¿Ustedes han escuchado hablar de la histamina? ¿En qué contexto han escuchado de la histamina? ¿Nadie? Oh, pues ¿Nunca han en reacciones escuchado? alérgicas, ¿no? En reacciones alérgicas, ok. Pues básicamente se asocia, ¿no? Principalmente a las reacciones alérgicas. ¿Pero por qué? Vamos a ver que la histamina en realidad tiene múltiples funciones o efectos biológicos, ¿no? Y estos efectos biológicos están mediados por su receptor, que es el receptor de histamina. Hay varios receptores, el H1, H2, H3 y H4, ¿sale? Cuando nos referimos a H1, H2, H3 y H4 son los receptores. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular va a inducir vasodilatación, como si fuera una citocina proinflamatoria. Va a inducir activación del endotelio, como lo acabamos de ver, ¿no? En el sistema nervioso central puede inducir la liberación de neurotransmisores, por ejemplo. Ajá. En el tracto gastrointestinal va a inducir, por ejemplo, el incremento de la secreción de ácido gástrico. En el músculo va a inducir contracción muscular, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes han escuchado de la reacción alérgica, porque cuando ocurre la contracción muscular en los pulmones, pues puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Porque impide la entrada de oxígeno. Pero, por ejemplo, la contracción muscular en el tracto gastrointestinal, pues induce, por ejemplo, dolor estomacal, meteorismo y otros mecanismos asociados al incremento de la peristalsis, ¿no? En el útero puede generar dismenorrea, en el tracto en el tracto respiratorio puede inducir broncoconstricción, disnea, congestión, rinorrea, estornudo. Esto porque cuando se induce o se activan las células productoras de moco con el receptor H1, se incrementa la producción de moco. En piel puede generar, por ejemplo, prurito, flush, urticaria, enrojecimiento. Entonces vean que es un espectro muy amplio, ¿no? De funciones. Esto puede inducir, por ejemplo, activación de los nociceptores para el dolor. Entonces, este mediador químico, le decimos que es mediador químico porque las citocinas, las quimiosinas son proteínas. Ustedes saben que las proteínas son polímeros de aminoácidos, ¿no? En realidad, la histamina es una molécula chiquitita, ven, aquí se las presento. La histamina es una molécula chiquitita, casi del mismo tamaño que un aminoácido. Entonces, por eso decimos que es un mediador químico, porque es una molécula pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad de la histamina, ¿por qué puede ser tan diversa? Bueno, porque en realidad el receptor, cuando reconoce a la histamina, lo que hace es la liberación de calcio del retículo endoplásmico. Entonces, básicamente es como, si eres una célula que produce moco y liberas el calcio de tu retículo endoplásmico, vas a producir más moco. Si eres una célula muscular e induces liberación de calcio de tu retículo endoplásmico, te vas a contraer. Entonces, como que exacerba la función intrínseca de la célula, ¿de acuerdo? Por eso es tan diversa la función de la histamina. Por ejemplo, de los receptores de histamina que se conocen, tenemos el H1, H2, H3, H4 y este que es hematopoyético. Casi todos ellos tienen una alta afinidad, es decir, con tantita histamina que haya en el medio, van a cumplir su función, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las vías respiratorias principalmente tenemos el receptor H1, pero también estas están en células epiteliales, queratinocitos, fibroblastos, condrocitos, tracto gastrointestinal, y es la que está principalmente asociada a una reacción alérgica. Pero tenemos los otros tres receptores que participan en mayor o menor proporción en las funciones que vimos. Otros mediadores químicos de la inflamación
son los derivados del ácido araquidónico. Ustedes sí recordarán esta vía, probablemente porque la vieron en otros módulos. El ácido araquidónico proviene del metabolismo de los fosfolípidos de la membrana. Entonces, cuando hay una respuesta inflamatoria, como lo acabamos de ver, cuando hay una reacción inflamatoria, se produce la fosfolipasa A2, y esta fosfolipasa A2 produce ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de la membrana, ¿sale? Y este ácido araquidónico va a formar principalmente prostaglandinas, bueno, los prostanoides, que incluyen a las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. También van a producir a las lipoxigenasas, van a producir leucotrienos. También son moléculas pequeñas porque vean, el ácido araquidónico es básicamente un fosfolípido modificado químicamente. Entonces, produce estas prostaglandinas, leucotrienos y otras moléculas importantes, ¿no? Entonces, la función de estos ácidos araquidónicos estos lipoxigenasas, de estas, prostanoides y leucotrienos, es que van a activar también la inflamación. Las células endoteliales se activan en la presencia de este tipo de moléculas. Los receptores de dolor se activan en la presencia de estas moléculas. Entonces, a lo mejor recuerdan haber escuchado de estos nombres cuando hablamos de los basófilos y de las células cebadas. ¿Por qué? Porque las células cebadas, dentro de sus gránulos, además de tener citocinas proinflamatorias, también tienen mediadores químicos de la inflamación, como leucotrienos o histamina. Entonces, ¿qué pasa cuando estas células se degranulan? Pues liberan una gran cantidad de estos mediadores químicos, además citocinas proinflamatorias y además quimiosinas. ¿Qué hacen? Básicamente yo les dije que las células cebadas son las amplificadoras de la inflamación, ¿no? Entonces ocurre algún estímulo inflamatorio y las células cebadas van a inducir una exacerbada respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos aquí otro elemento en nuestras caricaturas, ¿no? Aquí tenemos a la bacteria, ¿no? Que entró a su piel cuando se cortaron, ¿no? Digamos que ella la segunda vez que la vieron, a lo mejor tienen anticuerpos, por aquí se puede activar la vía clásica, ¿no? Pero si es la primera vez que la ves, no tienen anticuerpos, entonces se pueden unir a lo mejor la que vimos, la vía de las lectinas, ¿no? De cualquier forma, las células residentes aquí o los macrófagos residentes van a detectar estos PAMs bacterianos, y van a inducir la producción de citocinas, quimiosinas, y además también producen prostaglandinas y leucotrienos. Pero ¿qué tal que sí se activa el complemento? Yo les dije que cuando se activa el complemento se producen las moléculas producto de la activación del complemento que son proinflamatorias, ¿no? C4A, C5A. Estas moléculas tenemos receptores en las células cebadas. Entonces, estas células cebadas se van a degranular y van a liberar todavía más mediadores químicos de la inflamación, más prostaglandinas y más leucotrienos, además de las citocinas. Entonces, vean cómo en realidad la célula cebada, hasta cierto punto de manera indirecta, está amplificando esta reacción inflamatoria que está induciendo el macrófago. ¿Ya vieron? Y la produce y las libera de manera inmediata porque ya las tiene listas, ya las tiene guardadas en sus gránulos. Nada más tiene que liberarlas. Entonces esto va a inducir la activación de la respuesta inflamatoria, como ya lo vimos. ¿Sí quedan claros los mediadores químicos de la inflamación? Entonces, la mayoría de los antihistamínicos son inhibidores del receptor H1. Entonces van a inhibir que, aunque exista la histamina, se produzca una respuesta exacerbada. Pero nótense, si ustedes consumen antihistamínicos, están tapando o bloqueando esta vía, que es importante para la broncoconstricción, pero no están imposibilitando a su paciente, o a ustedes, si lo están tomando en su caso, de la respuesta inmunológica. Vean que hay otros elementos que no se están inhibiendo en el consumo de antihistamínicos. Entonces, la histamina es los antihistamínicos son muy buenos porque, bueno, son buena terapia farmacológica porque pueden actuar en diferentes sistemas. Si tienen una respuesta alérgica en la piel, funciona. Si tienen una respuesta alérgica en el tracto gastrointestinal, les funciona también.
Si tienen una respuesta en el sistema respiratorio, también, ¿no? Entonces, pero esto va a ser dependiente de la expresión del receptor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso cuando ustedes tengan a un paciente con una reacción alérgica, pues un antihistamínico es normalmente lo que se receta. Vamos a retomar esto cuando veamos hipersensibilidad de tipo 1. ¿Dudas hasta aquí? Además de esto, los leucotrienos también participan en la broncoconstricción, la extravasación las vías, de los vasos sanguíneos y en el reclutamiento de eosinófilos. Actualmente ya existen terapias farmacológicas o inhibidores de leucotrienos, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la 5-lipoxigenasa van a impedir que el ácido araquidónico se vuelva leucotrieno. Entonces eso disminuye la respuesta contra alergenos, por ejemplo. También tenemos anticuerpos, son inhibidores del leucotrieno terminal. Entonces lo vamos a ver en inmunofarmacología, pero también estas terapias pueden ser utilizadas en pacientes alérgicos. ¿Dudas? Por ejemplo, enfermedades que se han asociado a la presencia crónica de DAMS, ¿ah? A la inflamación crónica estéril, la arteriosclerosis, por ejemplo. La arteriosclerosis se caracteriza por tener todos estos DAMPs, las proteínas de choque térmico, fibrinógenos, las proteínas nucleares GB1, S100, paransulfato, incluso cristales de colesterol. Todos esos son DAMPs que están presentes constantemente y hacen inflamación crónica. Entonces se presenta el paciente con arteriosclerosis. Cáncer también. Los procesos tumorales muchas veces pueden ser producto de una inflamación crónica. Porque ¿qué pasa si ustedes están ahí raspando el tejido? Pues las células eventualmente, de tanto que se tienen que dividir para reconstituir el tejido, cometen muchos errores en la replicación de su genoma. Entonces estos errores pueden terminar en la mutación de un protoncogeno, por ejemplo. Entonces la inflamación es importante. Diabetes, gota, la enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, todo esto está asociado a inflamación crónica, particularmente por la presencia crónica de DAMPs, patrones moleculares asociados a daño. ¿Sí queda claro? Entonces vean, aunque está difícil más o menos aprender esta parte de la inmunología, tiene una aplicación directa en muchas enfermedades. Y ustedes tienen que entenderla para, por supuesto, atender a sus pacientes de manera más integral. Esto ya lo vamos a ver. Esto lo podemos ver ya en enfermedades, porque esto no es nada de... ¿Qué dudas? ¿No? ¿Seguros? Así si les digo el PAMP o el DAMP, ustedes me pueden contar toda la historia que puede ocurrir ahí desde la activación de la respuesta inflamatoria hasta la célula que se recluta. Yo creo que así vamos a hacer un examen la próxima clase. Hagan ejercicios. Entonces ahora vamos a ver la fagocitosis. Ya vimos a los macrófagos más o menos dónde aparecen, ¿no? Y los neutrófilos que también son fagocitos. Este mecanismo fue descubierto por Elie Metchnikoff, que vimos que compartió el premio Nobel con Paul Ehrlich, el que descubrió los anticuerpos, ¿no? Entonces, tanto Paul Ehrlich descubrió los anticuerpos como Metchnikoff descubrió los fagocitos, las células que comen. Entonces, en general, existen dos fagocitos en el sistema inmunológico, ¿no? Los mononucleares, que básicamente son macrófagos, y los polimorfonucleares, que pueden ser neutrófilos, basófilos y eosinófilos en menor proporción. Las células polimorfonucleares fagocíticas principales son los neutrófilos, ¿de acuerdo? La fagocitosis le cuesta mucha energía a la célula, es un proceso costoso energéticamente. Entonces, ustedes vieron, por ejemplo, en micro que algunos virus entran por endocitosis mediada por receptor. Ese es otro proceso de endocitosis. La fagocitosis en realidad ocurre cuando se tiene que consumir o se tiene que endocitar una partícula grandota, aproximadamente de media micra, ¿no? Entonces,
Si es una partícula un poco más grande, pues entonces ahí sí tendría que ser otro proceso, pero los fagocitos hacen fagocitosis, ¿no? Vimos que los macrófagos se llaman diferente dependiendo de dónde vivan, ¿no? Tenemos a los macrófagos intestinales, a los alveolares, a los histiocitos, que son macrófagos de tejido conectivo, células de Kofler en el hígado, células mesangiales en el riñón, microbiales en el cerebro, osteoclastos en el hueso. Todos esos son macrófagos, solamente que son macrófagos que llegaron al tejido y dijeron, ok, ¿qué necesito disminuir o incrementar de mis funciones para completar mi función en este tejido, ¿no? Algunos macrófagos son más inflamatorios, más fagocíticos, etc. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, el proceso de fagocitosis también es un proceso secuencial, ¿sale? Muchos estímulos pueden activar la fagocitosis. El macrófago come por prácticamente todo. Puede ser por ver un patógeno, un microorganismo, se puede fagocitar, por ejemplo, un eritrocito ya viejo y dañado, se comen los cuerpos apoptóticos de las células que mueren por apoptosis, etcétera, ¿no? Independientemente de cuál sea el mecanismo por el cual se active la fagocitosis, lo primero que ocurre es que el macrófago proyecta estas regiones de su citoplasma que se conocen como pseudópodos o pseudopies, como se traduciría de la raíz grecolatina. Entonces los pseudópodos tienen como objetivo rodear a la partícula que se va a fagocitar, ¿vale? Entonces ya se decidió que se va a fagocitar esta partícula, se rodea por estos pseudópodos y se fusionan los pseudópodos, entonces se forma lo que se conoce como fagosoma, ¿sale? El fagosoma. Entonces es una como vesícula que se forma producto de la fagocitosis. Se llama fagosoma. Entonces ya cumplió el primer objetivo el macrófago, que fue internalizar al componente fagocitado. Ahora el siguiente paso es intentar destruirlo, ¿de acuerdo? Entonces el primer paso, o la primera herramienta que tiene el macrófago para destruir componentes o partículas fagocitadas es agregarle enzimas. ¿Qué pasa si yo a una bacteria le pongo proteasas, lipasas, nucleasas? Pero las proteasas degradan proteínas. ¿Las bacterias tienen proteínas? Sí, ¿no? Las lipasas degradan lípidos. ¿Las bacterias tienen lípidos? También, ¿no? Nucleasas, ácidos nucleicos. ¿Tienen? También. Entonces, esas enzimas tienen como objetivo destruir por esas estrategias enzimáticas al material fagocitado. ¿Y dónde tiene enzimas el macrófago? ¿Se acuerdan de los lisosomas? Los lisosomas son organelos celulares que tienen enzimas precisamente para el metabolismo celular. Pero el macrófago tiene unos lisosomas muy especiales que tienen más enzimas precisamente para esta función. Entonces lo que hacen es al fagosoma, que se formó aquí de la fagocitosis de la partícula, le fusiona unos lisosomas que tienen enzimas. ¿Ya vieron? Entonces le fusiona estos lisosomas y todas las enzimas del lisosoma entrarán en contacto con la partícula fagocitada. Cuando se fusiona el fagosoma al lisosoma, ahora se conoce como fagolisosoma. ¿Sale? ¿Puede volver a repetir eso último que dijo? Sí. Que el primer mecanismo de destrucción es la fusión de los lisosomas al fagosoma. Entonces, cuando se fusiona el fagosoma al lisosoma, esta estructura se conoce como fagolisosoma. ¿Sale? Entonces es la primera herramienta que tiene el macrófago para destruir lo que se come. La primera herramienta es enzimática. ¿Sale? Entonces ya la avienta todas esas enzimas esperando que la destruya. La mayoría de las veces sí ocurre. El material se destruye. Ajá. Y aquí voy a mencionar un concepto que no vamos a acabar de entender por completo hasta que veamos inmunidad celular. Pero se lo digo para que lo vayan poniendo ahí en esos post-its de recuerdo. El macrófago también es una célula presentadora de antígeno. ¿Vale? Entonces vean, se fagocita en este ejemplo a la bacteria, le fusionan los lisosomas al fagosoma y se forma el fagolisosoma. La bacteria queda
toda hecha cachitos por esta actividad enzimática. ¿Y qué dice? Voy a guardar un cachito de esta bacteria y lo voy a presentar en mi MHC clase 2. Eso es lo que lo hace una célula presentadora de antígeno. Para aprovechar esta bacteria que se comió, va a presentar un péptido en su MHC clase 2. Yo sé que ahorita todavía no entendemos esto. De hecho, la clase que sigue, vamos a ver procesamiento y presentación antigénica. Pero les adelanto que el macrófago también hace esta función. Entonces ya empezamos a ver diferentes funciones del macrófago. Uno, por supuesto, la fagocitosis, ¿no? ¿Sí o no? La segunda función sería la producción de citocina, porque recuerden que el macrófago está en todos los tejidos, ¿no? En estos tejidos lo que hace es fagocitar y aparte producir citocinas para activar la respuesta inflamatoria. Muy bien. Y la tercera función sería la presentación de antígenos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien ya se confundió? ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que activa la fagocitosis? Prácticamente todo. Por ejemplo, los macrófagos tienen casi todos los receptores de reconocimiento de patrones. Ajá. Todos los TLR, todos los NOD, todos los RID, todos los tienen. Entonces, cuando el macrófago detecta un PAMP, luego es señal de cómetelo, ¿no? Porque es un patógeno. Por ejemplo, además de los PRR, tienen otros receptores, ¿no? Por ejemplo, el receptor de manosa, la integrina MAC, otros receptores que también se unen a microorganismos. Entonces, el macrófago tiene una alta capacidad de detectar microorganismos, ¿sale? Además, el macrófago también tiene receptores para anticuerpos. ¿Se acuerdan de la opsonización por anticuerpos? Entonces, por estos receptores es que el macrófago detecta cuando hay algo pegado a un anticuerpo. Entonces, cuando detecta esto, una unión de un antígeno con un anticuerpo, esto es una señal de cómetelo, hay que fagocitar. Además, tiene receptores del complemento. Les acabo de decir, ¿no? Si una superficie, por ejemplo, en este caso la bacteria, está activando esta vía del complemento, antes de que avance, dice el macrófago, yo ya detecté que tu bacteria estás activando el complemento porque tengo mi receptor de complemento. Es más, ustedes hasta podrían decir en qué paso del complemento va aquí. Miren, para empezar, esta es una vía de las lectinas, ¿no? Porque esta es una colectina, ¿sale? Entonces activó la bacteria activó la vía de las lectinas y ya se activó el paso hasta la formación de C3b. Esta rayita verde es C3b. ¿Me vieron? Pero el macrófago tiene receptor para C3b. Solamente va a detectar, recuerden, el complemento se activa, C3b solamente existe cuando el complemento se está activando, porque cuando está inactivo solamente existe C3, ¿no? Cuando hay C3b en una superficie bacteriana, viral, de hongo, lo que sea, esto activa la fagocitosis. Entonces, la función opsonizante del complemento. ¿Sí me siguen? Tenemos muchos receptores tipo lectina, Scavenger, que son los que recogen basura, prácticamente recogen LPS y otros compuestos de microorganismos. Además, los macrófagos tienen receptores para cuerpos apoptóticos. Creo que tengo una diapositiva menos intimidante. No la tengo aquí. Bueno. Estos receptores que reconocen a las células muertas, obviamente funcionan para que cuando el macrófago detecte que una célula murió por apoptosis, se fagocite esos restos sin generar inflamación. ¿Por qué? Porque acuérdense que la apoptosis no genera inflamación, porque no se liberan DAMPs. Sí recordamos esto, ¿no? Entonces el macrófago fagocita estos cuerpos apoptóticos, no se activan sus receptores de DAMPs y todo llega a la normalidad. Ok. Esto ya lo vimos también. Muchas veces o algunas veces, todo esto es más o menos lo que ya vimos.
Bueno, algunas de las enzimas que contiene el fagolisosoma. Ya les dije que pueden ser enzimas proteasas, lipasas, nucleasas. Se ha cuantificado que aproximadamente en el lisosoma hay 40 enzimas diferentes. De esas 40 tenemos, por ejemplo, la elastasa, que es una proteasa que tiene un espectro amplio y que se sabe pueden destruir muchas bacterias. La catepsina G, proteasas, nucleasas, glucosidasas, lipasas, fosfolipasas, etcétera. Entonces, vean, es prácticamente una bomba enzimática para tratar de destruir al material fagocitado. Pareciera un mecanismo bastante eficaz, ¿no? Pero hay algunos patógenos que escapan a este mecanismo. Vamos a ver, van a ver de estos patógenos, bueno, lo vamos a ver nosotros y lo van a ver también en micro, en algunos ejemplos. Pues cuando esta función de destrucción, que es la formación del fagolisosoma y la destrucción enzimática del material fagocitado, no funciona por cualquier razón, el macrófago todavía tiene otra estrategia para destruir lo que se comió, para destruir lo fagocitado. Esta estrategia se llama el estallido respiratorio. Este estallido respiratorio solamente lo utiliza cuando la formación del fagolisosoma no funciona para destruir al material fagocitado. ¿En qué consiste? Bueno, normalmente se forma el fagosoma, ya está la partícula fagocitada en este fagosoma, y por alguna razón no se formó el fagolisosoma. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Ensambla en la membrana de este fagosoma. Vean, aquí podemos ver en la caricatura. Aquí tenemos la membrana del fagosoma. Esta membrana, esta línea gris está ejemplificando la membrana del fagosoma. Entonces, el macrófago ensambla este complejo enzimático en la membrana del fagosoma, que incluye múltiples proteínas que en conjunto se conocen como la NADPH oxidasa. Así se llama, el complejo NADPH oxidasa. ¿Qué va a hacer esta maquinita que pone el macrófago en el fagosoma? Bueno, va a agarrar oxígeno, que está, porque obviamente es una célula humana, tiene oxígeno, ¿no? Todo el oxígeno está presente en las células. Entonces agarra un poquito de ese oxígeno molecular y lo oxida. Cuando oxidas oxígeno, ¿qué formas? Peróxido. Y este peróxido es una molécula muy, muy oxidante. Y esta molécula oxidante, ¿qué va a hacer? Pues aquí en el material fagocitado va a oxidar proteínas, va a oxidar todas las biomoléculas del material fagocitado. Bueno, si esto no funciona, todavía tenemos otra formación por la peroxidasa de por ejemplo, formación de iones hipoclorito o radicales hidroxilo, que son todavía más oxidantes que el peróxido. Entonces, hagan de cuenta que en el fagosoma es como si le estuvieran echando agua oxigenada a lo que se comió el macrófago. Lo está degradando por este mecanismo de oxidación. Entonces, este mecanismo de destrucción de material fagocitado por el macrófago, que es dependiente de especies reactivas de oxígeno, o ROS en inglés, se llama estallido respiratorio. ¿Sí queda claro? Y ustedes me dirán, pero nosotros también tenemos biomoléculas, ¿por qué estas especies reactivas de oxígeno no nos hacen nada? Porque en el fagosoma al mismo tiempo se produce una enzima que se llama la superóxido dismutasa, que cuando están cerca de estos radicales libres de la membrana, pues los metaboliza, los vuelve a cambiar, los vuelve a convertir en oxígeno molecular. ¿Sí queda claro? Entonces el macrófago tiene esas dos estrategias para destruir el material fagocitado. La formación del fagolisosoma, que es enzimático, y el estallido respiratorio, que es dependiente de oxígeno. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, César. Tengo una duda, Doc. Va a sonar un poco tonta, pero, o sea, supongamos que ya que funcionó el fagolisosoma, ¿no? Y se quedan los pedacitos. O sea, ¿qué se le hace? O sea, después la célula, en ese mismo fagolisosoma se pasa a lo más básico de cada molécula, o sea, me refiero a aminoácidos, o qué se le hacen esos restos, o cómo nos deshacemos de ellos. O sea, los fragmentos más pequeñitos.
Creo que se trabó, Doc.